Según algunos expertos, podríamos agrupar al 100% de las personas que nos conocen en una proporción de 80, 10, 10. ¿Cómo es eso? Que en el 80%, es decir, en la gran mayoría de personas que nos conocen, son personas a las que les caemos bien, o que al menos no les caemos mal, o sea que les somos indiferentes. En el otro 10%, ahí entrarían los que son declaradamente enemigos, a los que abiertamente les caemos como patada de mula. Y en el 10% restante, ahí meteríamos a los que no solamente les caemos bien, sino que nos quieren, nos valoran. Para ellos somos personas importantes, son a quienes llamaríamos los incondicionales. Esto en condiciones normales, claro, hay personas tan especiales que en el 80% tienen a sus enemigos, pero bueno, en condiciones normales así es. ¿Qué tanto se guarda esta proporción, por ejemplo, en Jesús? Pues parece que sí se cumple esta proporción, ya que podemos hablar de sus enemigos. Estos serían solo un 10% de quienes lo conocían. Sus enemigos eran esa pequeña secta de los fariseos, eran las personas cultas de aquel tiempo como los escribas, los maestros de la ley, la gente rica, acomodada, que se sentía incómoda con la predicación y el estilo de vida de Jesús. Fueron los que estaban espiándolo a ver en qué caía y que terminaron tramando su muerte. En el otro 10%, podemos meter a los pocos que eran los realmente cercanos e incondicionales a Jesús. Por supuesto, su madre María, los 12 apóstoles, algunos otros considerados amigos como Lázaro, Marta, María y otras mujeres y hombres que lo seguían como discípulos. Y en el 80% podemos ver las muchedumbres, la cantidad de personas que lo seguía. Acabamos de ver un pasaje en donde se contaban solamente los hombres, más de 5,000 personas, que eran los que iban tras de Jesús para escucharlo y sobre todo porque tenía la fama de hacer curaciones y milagros, pues iban detrás de él para obtener un favor. Gente que obviamente simpatizaba con Jesús, pero pues así como llegaban y se emocionaban, al rato se iban. Y bueno, dentro de estas tres proporciones o grupos, ¿tú en cuál estás? O al menos presumes estar o quisieras estar. Pues ya sé que todos quisiéramos contarnos en ese 10% de los amigos. Nadie quisiera estar en el 10% de los enemigos, ¿verdad? Pero fíjate que ese 10% que podríamos en términos actuales denominar como los lugares VIP, pues no cualquiera puede entrar. Pues ya sabemos, esos lugares VIP son reservados, son exclusivos. En inglés, estas siglas VIP significan Very Important People, o sea, lugares reservados para gente muy importante. Y aquí no es que haya personas de primera y personas de segunda, simplemente hay que reunir un perfil para poder entrar en ese 10%. ¿Cuáles son las características que te distinguirían entre ese 10% y el 80%? Puede haber quienes de ese 10% de los amigos de repente se pasen al 10% de los enemigos. Por ejemplo, Judas Iscariote. Pero digamos que de por sí, si simpatizas con Jesús, eres del 80%, pero ¿qué sería lo que te haría pasar al grupo del 10%? ¿Diferencias entre la multitud y los discípulos? Pues mira, diferencias esenciales. La multitud, como hoy lo señala Jesús, siguen al Señor porque les da de comer hasta saciarse, como la multiplicación de los panes, porque les satisface la necesidad de un día. Los discípulos, en cambio, son los que reparten el pan, son los que recogen canastos de sobras y, según nos dice el Evangelio, hay días que no tienen tiempo ni para comer. La multitud considera a Jesús un gran profeta. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice que eres como Jeremías, eres como Elías, como Juan el Bautista, al fin, un gran personaje, un gran tipo. Los discípulos hacen una confesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios.
se dirigen a Él con la profunda adoración del que dice, Señor mío y Dios mío. La multitud, cuando Jesús es popular y les da cosas, lo vitorean como rey. Pero cuando los incomoda, lo abandonan, le dan la espalda, le dicen, otro día te oiremos hablar de esas cosas. Los discípulos, en cambio, cuando se ven abandonados o perseguidos, a Jesús no tienen otra cosa que decirle que, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? La multitud un domingo aclama a Jesús como el Mesías, pero el viernes está pidiendo, crucifícalo, crucifícalo. El discípulo, en cambio, toma su cruz y lo sigue. La multitud quiere saciarse de panes y peces. El discípulo es pescador de hombres. El discípulo es invitado a recibir de otro pan. Tal vez no alcanzó de aquellos panes en la multiplicación, pero solamente los discípulos fueron a la última cena donde les dio no cualquier pan, sino el pan de su cuerpo que hay que comer para tener vida eterna. La multitud total exige y critica, el discípulo en cambio trabaja y edifica. Bueno, según estas características, ¿dentro de cuál grupo crees que te puedes clasificar? Si eres de la multitud, mira, de Jesús recibirás consuelos, recibirás favores, te saciarás de pan, pero si eres discípulo, puede que sufras con él incomprensiones, hasta persecuciones, y tengas que trabajar de más, pero ocuparás con él ese lugar VIP. ¿Qué quedamos que significaba VIP? Sí, very important people. Pero en el caso de los que siguen a Jesús, hay quienes significan que son VIP, pero porque son de esos discípulos verdaderos, incondicionales y participativos. Eso significa ser católico VIP. Aunque bueno, en realidad podríamos decir que todos son VIP, solo que la gran mayoría, o sea, los de los 80, son VIP porque significa que son volubles, inconstantes y pasivos. Así que de antemano has de saber que tú eres católico VIP. Pero ¿de cuáles? ¿De los que son verdaderos, incondicionales y participativos? ¿O de los que son volubles, inconstantes o pasivos? Ahí te lo dejo de tarea. Que tengas bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.